Las fuerzas rusas han dado un golpe devastador al ejército ucraniano en una operación que dejó 440 soldados eliminados y 2 vehículos blindados de transporte de tropas franceses destruidos. La contundencia de este ataque, liderado por el Grupo de Tropas Centro de las Fuerzas Armadas de Rusia, ha estremecido las líneas ucranianas que intentaron una resistencia desesperada en áreas clave del frente como Dzerzhinsky, Shcherbínovka y Dimitrov. Los informes detallan cómo las fuerzas rusas rechazaron con precisión hasta 10 contraataques, desmoronando las esperanzas de los soldados ucranianos en cuestión de horas. El eco de la derrota retumba en Kiev, donde las bajas se sienten como un duro recordatorio de la superioridad táctica y el poderío armamentístico ruso. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. En el centro de esta guerra, el grupo de tropas Centro ruso avanzaba con precisión quirúrgica. Cada movimiento, cada disparo, estaba calculado con la fría eficiencia que solo la experiencia de años de lucha podían esculpir en sus combatientes. Los números hablaban por sí solos. 440 soldados ucranianos caídos, 2 vehículos blindados de transporte de tropas franceses reducidos a escombros, símbolos de una colaboración internacional que parecía tambalearse en las ruinas del conflicto. El comandante, Alexander Savchuk, no ofrecía alardes innecesarios al narrar la jornada. En su voz se escuchaba más el peso del deber cumplido que el ansia de gloria. Las unidades del Grupo de Tropas Centro derrotaron al personal y equipo de las Brigadas de Asalto Aéreo 33, 151 mecanizadas, 25 aerotransportadas, 95 y 119 de defensa territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo, enumerando las victorias como quien relata los capítulos de una historia repetida una y otra vez. Las áreas de Dzerzhinsky, Shcherbínovka, Dimitrov, Krasnoarmeysk y Selidovó se convierten en los escenarios donde los cuerpos caían, donde la resistencia ucraniana ahora se desmoronaba. Los informes hablaban de 10 contraataques rechazados, 10 intentos desesperados por las brigadas ucranianas de revertir lo inevitable. Las brigadas mecanizadas 23, 53, 67, 100, 110, junto con la 68 Jäger y la 38 Brigada de Infantería de Marina, se lanzaron con furia hacia las líneas rusas. Sin embargo, cada asalto era repelido. Cada embestida se diluía entre el fuego de las armas rusas que con cada ráfaga trazaron el destino de una nación desgarrada. Los vehículos blindados franceses, emblemas de la modernidad bélica europea, ahora eran poco más que montones de metal retorcido en el campo de batalla. Desde el inicio de la operación militar especial, el flujo constante de armamento occidental hacia Ucrania había dado la esperanza de un cambio en el equilibrio del poder. Pero la realidad, en las trincheras, en las calles devastadas y los campos minados, demostraba lo contrario. No solo se trataba de vehículos blindados, también los sistemas HIMARS y los cazas F-16 estadounidenses habían sido desplegados, pero en este teatro de operaciones, su tecnología no podía vencer la disciplina y la estrategia rusa. Un cañón D-20, símbolo de la artillería pesada que Ucrania había desplegado en su defensa, quedó también en manos rusas. La artillería, ese monstruo que escupe fuego y destruye sin piedad, había sido un arma crucial para Ucrania, pero aquí yacía, abandonada en un campo de batalla donde los cuerpos yacían en el barro, junto a las máquinas que no pudieron salvar. La historia reciente había visto estos mismos campos teñidos de sangre. Los informes llegaban con cifras escalofriantes. El Grupo Norte de las Fuerzas Armadas rusas había capturado un bastión ucraniano en la zona fronteriza de Kursk. En las profundidades del bosque, entre árboles retorcidos y tierra saturada de la humedad otoñal, los soldados rusos habían tomado el control. El Ministerio de Defensa ruso confirmó la eliminación de cada combatiente ucraniano que defendía esa posición.
Con cada victoria, las armas occidentales capturadas se acumulaban, testigos mudos del fracaso de una estrategia dependiente de la ayuda externa. El día anterior, el Ministerio de Defensa ruso había publicado imágenes que resonaban con una fuerza devastadora. Las fuerzas ucranianas huyendo de Lyubimovka, desesperadas por escapar del cerco ruso. Los soldados ucranianos corrían, abandonando todo lo que no pudieron cargar. Sus miradas, llenas de pánico mientras se dirigían hacia la frontera con Ucrania, conscientes de que su única salvación era el escape. Los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el área de la aldea de Lyubimovka, huyeron a la frontera con Ucrania, decía el informe, una confirmación más de la constante retirada que marcaba la línea del frente. Pero no era solo en las líneas de combate donde el ejército ucraniano enfrentaba problemas. La historia de los prisioneros de guerra revelaban un panorama aún más sombrío. Alexander Shimil, un soldado ucraniano capturado, describió una escena casi medieval. No hubo logística, tampoco hubo suministro de alimentos. Bebimos agua del pantano, la hervimos y le añadimos pastillas. Forzados a beber agua contaminada, sus cuerpos debilitados se volvían más vulnerables ante las ofensivas rusas. Shimil había sido enviado al frente contra su voluntad, sin elección como tantos otros movilizados que ahora cavaban trincheras en condiciones inhumanas. Otro prisionero, Vitaly Osimov, relataba cómo los soldados ucranianos eran obligados a construir fortificaciones en la zona de Chernobyl, en un área donde los niveles de radiación superan en 12 veces el estándar aceptable. El número de bajas era imposible de ignorar. Mientras que en el transcurso de un día las Fuerzas Armadas de Ucrania perdían hasta 1.860 combatientes, los números de los días anteriores eran igualmente abrumadores. Entre el 12 y el 18 de octubre, Ucrania había perdido 15.495 combatientes, una cifra que supera cualquier expectativa, cualquier análisis frío desde los despachos lejanos de los estrategas occidentales. Los números seguían acumulándose. 31 vehículos aéreos no tripulados ucranianos habían sido eliminados, junto con 3 proyectiles HIMARS. Cada pérdida era un golpe no solo militar, sino también psicológico. El ejército ucraniano, que una vez soñó con una resistencia heroica, ahora se enfrentaba a la cruda realidad de un conflicto que no parecía tener fin. Los días se sucedían y con ellos las pérdidas. Las fuerzas rusas avanzaban con una determinación implacable, y aunque las noticias parecían repetirse, cada jornada traía consigo nuevas victorias, nuevas derrotas para el enemigo. Para las tropas ucranianas, el horizonte parecía oscurecerse más con cada amanecer, y los fantasmas de las victorias perdidas se agolpaban en sus mentes. En los campos, donde la naturaleza comenzaba a reclamar los restos de vehículos destruidos y cuerpos insepultos, la guerra continuaba, cada vez más implacable. Las naciones observaban desde lejos, sus discursos llenos de promesas vacías, mientras los soldados en el frente, tanto ucranianos como rusos, seguían luchando. Y en las sombras, más allá de los gritos de victoria y las súplicas de rendición, la guerra seguía su curso, inmutable e indomable. Una máquina que devoraba vidas y tierras, dejando a su paso solo silencio y ruinas. Cada cifra, cada número de bajas era más que un simple dato. Era un recordatorio del costo humano de una guerra que, aunque impersonal en las estadísticas, era desgarradoramente real en los corazones de aquellos que la vivían. Mientras los informes seguían llegando, las historias de pérdidas y desesperación solo confirmaban lo que muchos ya sabían. Esta era una guerra con ganadores. Una guerra donde incluso los triunfos más rotundos dejaban cicatrices que no podrían borrarse. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros
que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.